Bienvenidos a Frontera Geek. Hace poco les trajimos la narración del cómic Alien, The Original Screenplay, el guión original, una adaptación de la historia inicial de Dan O'Bannon, aquella sobre la cual, tras varios cambios y modificaciones, se construyó la versión final de la película de 1979. Tras la narración, hicimos un pequeño análisis de los elementos diferentes de esa versión con respecto a la cinematográfica, y si bien referimos los puntos más importantes, hubo uno que en ese entonces dejamos abierto para ser profundizado, puesto que aunque estaba incluido en el cómic, este lo tocó muy superficialmente. El día de hoy hablamos sobre el misterio de la pirámide y el origen conceptual de los parásitos alienígenas hoy conocidos como xenomorfos. Como siempre, antes de comenzar, les enviamos un saludo muy especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Tal como en la narración del cómic, el guión original de Dan O'Bannon incluía en su historia dos locaciones diferentes pero de igual importancia. Una ya conocida, la nave estrellada, en donde los tripulantes del Nostromo, entonces referido como Snark, encontraban el cuerpo del piloto hoy conocido como Space Jockey o Ingeniero, según las precuelas de Ridley Scott. Lugar en cuyos niveles inferiores, uno de los exploradores encontraría una zona de carga llena de huevos de los letales parásitos. Pero en la historia original, esto no era así, lo que nos lleva a la otra ubicación importante, la pirámide. Lugar que se revela ante la tripulación después de que regresaran de la exploración de la nave estrellada. Una construcción de naturaleza enteramente distinta a dicha nave, la cual aparentemente provenía de otro rincón del espacio. La pirámide, en cambio, parecía ser parte de otra cultura, propia del planetoide. Era un extraño lugar que ocultaba un misterio bastante significativo respecto al origen de los parásitos alienígenas, en esta versión, como ya dijimos, oriundos del lugar. Lo que quizás no parece congruente es cómo criaturas como los xenomorfos construirían una pirámide. Y esto se debe a que la concepción original del mítico alien era bastante distinta. Según O'Bannon, el alien fue ideado como una criatura pensante, parte de una primitiva civilización cuya base cultural se centraba en su propia procreación. Su complejo ciclo de vida requería el uso de hospederos vivos para permitir la gestación de nuevos individuos, los mismos que en sus primeras etapas de vida serían sumamente violentos, hostiles y agresivos. Etapas tras las cuales lograrían el dominio de sus impulsos salvajes y desarrollarían rápidamente inteligencia y razonamiento, convirtiéndose finalmente en seres pensantes y conscientes, individuos capaces de razonar, crear cosas, de comunicarse y, obviamente, de construir. De este modo, la mítica imagen terrorífica del alien tan solo hubiera obedecido a una breve etapa de su existencia, tras la cual se hubiera convertido en una criatura pacífica con la que se hubiera podido entablar un amable contacto cultural. Claro, si es que sobrevivías a su salvaje infancia y adolescencia. Más allá de su evolución como raza, ante requerimientos tan extremos para su supervivencia, los aliens desarrollaron una especie de religión alrededor de su proceso de reproducción, creando rituales en los que usaban animales de sacrificio para la impregnación. Rituales que se llevaban a cabo en lugares específicos, los templos. Pirámides como aquella en la que Kane, o como O'Bannon lo llamara inicialmente, Broussard, entrara y encontrara los huevos para ser luego atacado e impregnado. Según O'Bannon, la necesidad de esta especie de explotar los medios biológicos de su entorno se convirtió en el punto de quiebre de su civilización, lo cual habría transformado al planetoide en un páramo estéril y desértico. Y por lo mismo, la pirámide encontrada habría estado abandonada, cubierta de incontables años de polvo y arena, albergando en su interior las esporas durmientes que esperaban ser despertadas. Dada su importancia y naturaleza religiosa, el diseño de estos templos sería muy similar a los de las antiguas culturas,
llenos de jeroglíficos y un lenguaje gráfico propio, y además con cámaras y altares de sacrificio donde se llevaba a cabo la impregnación. Idea que fuera usada o referida en la cinta de Alien vs Predator del 2004, entre otros medios. Y creo que es innecesario resaltar las grandes similitudes entre todo lo descrito y el guión, teóricamente original, de Prometeo y Alien Covenant. Creo que ya todos se dieron cuenta. Del modo que había sido plasmado, al estar los huevos en la pirámide en lugar de la nave estrellada, esta última funcionaba como un mal augurio de lo que pasaría a los recién llegados del Snark o el Nostromo. ¿Por qué es que todo esto fue finalmente eliminado de Alien? Antes de verlo, recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos para que podamos seguir trayéndote material de tus sagas favoritas uniéndote a nuestro Patreon o a las membresías del canal. Te esperamos. Según lo que se sabe por palabras del propio Ridley Scott, para el momento en que él se hizo parte de la producción, la inclusión de la pirámide en la cinta aún era un tema de debate. Dicho elemento, así como la cultura y el complicado ciclo reproductivo de la criatura, eran parte importante del guión, por lo que se hicieron numerosos bocetos gráficos que describían no solo los exteriores e interior de la pirámide en arte de Chris Foss y Ron Cobb, sino también un rediseño por parte del mismísimo H.R. Giger, quien no solo transformó la pirámide en una estructura conocida como The Egg Silo o el silo de los huevos, sino que también graficó el ciclo reproductivo del alien de manera pictórica, acorde al concepto cultural planteado por O'Bannon. La inspiración de Giger se hace evidente al observar antiguas piezas de la cultura egipcia, sobre todo por el ser que enmarca todo el gráfico, una referencia a la diosa del cielo egipcia, Nut. Si no se habían percatado, es una figura femenina, tiene pies en este extremo, sube hasta sus caderas, pasa por su torso, en cuyo extremo podemos ver su cabeza y boca detrás de sus hombros. Y finalmente, sus brazos descienden por el extremo opuesto, terminando en manos con dedos. Giger era sin duda un genio, con una muy perturbadora visión. Aunque los deseos de hacer todo esto parte del film eran intensos, Ridley tenía que lidiar con el hecho de que incluirla hubiera requerido prolongar la historia a un corte de al menos 3 horas, longitud inusual y poco atractiva para la época. Sin embargo, lo que finalmente inclinó la balanza en favor de la eliminación de dicho elemento y la alteración del guión fue el presupuesto. Tuvieron que prescindir de él. Y ante el producto final tras esa modificación, Ridley Scott sintió que fue mejor haber simplificado la historia. Sin embargo, al analizar el tema, aquello que Ridley llama como una mera simplificación es la base de todo lo que él mismo ha utilizado para desarrollar sus precuelas. La presencia de los huevos de Alien en la misma nave del Space Jockey o ingeniero es lo único que crea una relación cercana entre ambas especies. La posible creación de los xenomorfos como armas biológicas, o simplemente un producto inesperado cuya naturaleza hostil hizo que la situación se le saliera de las manos. Claro que también continúa existiendo la posibilidad de que haya un culto similar al referido en el guión de O'Bannon, algo que posiblemente termine de ser revelado en las siguientes entregas, ya sea de películas o cómics. Recordemos que en las nuevas historietas de Alien de Marvel ya se hicieron referencias a los misterios aún sin resolver de Prometeo, algo que sin duda continuará desarrollándose más adelante. Pero regresando al tema, esa modificación, la eliminación de la pirámide, fue precisamente lo que permitió llevar la historia por el sendero creacionista de Ridley, puesto que de haber sido desarrollada en base al guión original, los Space Jockey y los aliens hubieran sido especies ajenas una de la otra, simplemente víctima y victimario, productos de un encuentro fortuito. Situación en la que los seres encerrados en la pirámide aguardaban a ser despertados para iniciar un nuevo ciclo reproductivo que les permita reiniciar su cultura y su especie. ¿Creen que en base a esa consigna hubieran podido desarrollar secuelas? Evidentemente sí. Aliens de 1986 nos plantea una historia en la que Acheron, es decir, LV-426, había sido colonizada y poblada muchos años antes de que Ellen Ripley fuera hallada flotando en el espacio. Y recordemos que fue recién a partir de ese punto, cuando Ripley reveló los sucesos que ocurrieron a la tripulación del Nostromo, que la búsqueda de los xenomorfos por parte de la compañía se reinicia,
en manos del ambicioso Carter Burke. En el ámbito de las precuelas, en cambio, la historia hubiera tenido que ser otra, forzosamente. Un dato curioso adicional es que una de las varias modificaciones del guión proveniente de los productores Walter Hill y David Giler transformó la pirámide, tanto en aspecto como en concepto, convirtiéndola en un silo de forma circular y de manufactura humana. En esa modificación, la construcción aún albergaba huevos, pero estos eran armas biológicas desarrolladas por científicos que enviaron la señal al espacio para atraer a otros seres humanos que sirvieran como sujetos de prueba para medir la efectividad de sus creaciones. Este intento de humanizar el origen del alien, sin embargo, quedó desestimado cuando H.R. Giger aplicara su propio arte al diseño, retornándolo a una apariencia alienígena, la cual, dicho sea de paso, fue usada como diseño de las colmenas xenomórficas en el cómic de Aliens Nightmare Asylum, del cual también hablaremos más adelante. Evidentemente, la historia original de Dan O'Bannon, inicialmente conocida como Star Beast, ha servido como punto de inicio no solo para la misma Alien de 1979, sino también para las más recientes películas de la saga, las precuelas aún inconclusas de Ridley Scott. ¿Qué piensan de lo planteado por O'Bannon? ¿Les hubiera gustado que su universo con la primitiva y brutal civilización xenomórfica se hubiera desarrollado? Los leemos en los comentarios. No olviden que todo lo referido en este video está relacionado a la adaptación en cómic del guión original de Alien, cuyas 2 partes están disponibles en el canal, así como muchos otros cómics narrados y videos de información en nuestra lista de reproducción Universo AVP. Esperamos que el video les haya gustado. Déjennos su like, compártanlo, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.